Hola a todos y bienvenidos a mi canal. ¿Cómo están? Espero que súper bien. Hoy estoy emocionado de hablar de un tema que, sinceramente, me tiene emocionado y creo que a muchos de ustedes también, la posible resurrección del romance entre Kerem Bürsin y Hande Erçel. Sí, lo escucharon bien, la pareja de ensueño de Love is in the Air. Para los que no me conozcan, soy, y aquí en mi canal, nos dedicamos a analizar todo lo relacionado con el mundo del entretenimiento, especialmente el de las series y el faranduleo turco, que es algo que a mí personalmente me apasiona. Y cuando se trata de Kerem Bürsin y Hande Erçel, la verdad es que me vuelvo un poco fan. Son una pareja que nos regaló momentos inolvidables tanto en la pantalla como fuera de ella, y la idea de que puedan estar dándose una segunda oportunidad en el amor es algo que simplemente no podemos ignorar. En este vídeo vamos a sumergirnos en los detalles que han despertado las sospechas, los rumores y las esperanzas de los fans. Vamos a repasar su historia de amor, analizaremos las pistas que nos han dejado últimamente y especularemos sobre las posibilidades de que realmente estén juntos de nuevo. Prepárense para un viaje lleno de nostalgia, análisis y, por supuesto, mucho cotilleo. Y antes de empezar, ya saben, si les gusta este tipo de contenido, no olviden suscribirse al canal y activar la campanita para no perderse ninguno de mis próximos vídeos. Es totalmente gratis y me ayuda muchísimo. Ahora sí, empecemos. Recordemos un poco cómo comenzó todo. Kerem Bürsin y Hande Erçel, dos estrellas que brillan con luz propia, se conocieron en el set de Love is in the Air, la serie que nos robó el corazón a todos. La química entre ellos era innegable, palpable, como si el guión fuera solo un pretexto para que la magia sucediera. Desde el primer momento sus personajes, Eda y Serkan, nos conquistaron con su amor, sus idas y venidas, sus risas y sus lágrimas. Y la magia no se quedó solo en la pantalla. Para entender la magnitud de lo que significaron Kerem y Hande para el público, hay que remontarse a la época en que Love is in the Air se emitía. La serie turca, con su mezcla de comedia romántica, drama y paisajes idílicos, se convirtió en un fenómeno global. La historia de Eda, una joven que sueña con estudiar en Italia, y Serkan, un arquitecto exitoso con una vida personal compleja, cautivó a audiencias de todo el mundo. Pero no solo la trama enganchó a los espectadores, sino la innegable química entre sus protagonistas. La forma en que Kerem y Hande se miraban, la naturalidad con la que interpretaban sus roles y la complicidad que transmitían, trascendieron la pantalla y se convirtieron en un imán para los fans. Las miradas cómplices, las risas compartidas en los rodajes, las fotos juntos. Poco a poco los rumores de romance comenzaron a circular. Y boom. Confirmación. Kerem y Hande no solo eran pareja en la ficción, sino también en la vida real. Para muchos fue como un sueño hecho realidad. Ver a Eda y Serkan seguir enamorándose fuera del set era algo increíblemente romántico. La conexión que tenían era evidente, una conexión que iba más allá de la actuación y que se podía sentir en cada interacción. Los fans ávidos de contenido seguían cada movimiento de la pareja, analizando cada foto, cada comentario, cada gesto. Las redes sociales se inundaron de mensajes de apoyo, de felicitaciones y de muestras de cariño hacia la pareja. Su relación, aunque relativamente corta, fue intensa y apasionada. Compartían viajes, eventos y constantemente demostraban su afecto en público. Era una relación que nos hacía creer en el amor de cuento de hadas, y que nos dio esperanza a muchos. Viajaron a destinos exóticos, asistieron a eventos glamurosos y no dudaron en mostrar su amor a través de redes sociales y en entrevistas. La prensa rosa y los fans seguían cada paso de la pareja, creando una burbuja de romanticismo que parecía indestructible. Pero como suele pasar en la vida, el amor no siempre es para siempre. Después de un tiempo anunciaron su separación. La noticia nos entristeció a todos, pero también entendimos que las cosas no siempre funcionan como uno quiere. Cada quien siguió su camino y nosotros, los fans, nos quedamos con los hermosos recuerdos y la esperanza de que cada uno encontrara la felicidad por separado. La noticia de la separación fue un golpe duro para los fans. Después de meses de ilusiones y de ver a la pareja derrochando amor, el anuncio llegó como un balde de agua fría. Los motivos de la ruptura nunca fueron completamente claros, y la pareja siempre mantuvo un perfil discreto al respecto. Sin embargo, las especulaciones y los rumores no tardaron en surgir. Algunos apuntaron a la incompatibilidad de agendas, otros a diferencias de carácter, y algunos incluso a la presión mediática que sufrían.
Lo cierto es que independientemente de los motivos, la separación marcó el fin de una era para muchos fans de la serie y de la pareja. Y ahora, después de este pequeño repaso de su historia, ¿qué es lo que nos ha hecho pensar en una posible reconciliación? Bueno, las redes sociales, por supuesto. El mundo del Internet y la farándula van de la mano. Y si hay algo que los fans saben hacer, es analizar cada detalle, cada like, cada comentario, cada foto, en busca de pistas y señales. Y últimamente las pistas han sido interesantes. Primero, tenemos que hablar de sus interacciones en redes sociales. Si bien no se siguen mutuamente y esto es algo que los fans han notado desde hace tiempo, en varias ocasiones, han reaccionado a publicaciones de amigos en común o a eventos relacionados con sus carreras. Esto, por supuesto, es algo muy sutil, pero en el mundo de los famosos, un simple me gusta puede significar mucho. Analicemos esto con más detalle. Imaginemos que un amigo en común publica una foto de un evento en el que ambos estuvieron presentes. Un simple me gusta de Kerem a la publicación, o de Ande podría pasar desapercibido para muchos, pero para los fans más acérrimos, es una señal de que aún existe un vínculo, una conexión. Podría ser una mera cortesía, o podría ser un gesto que esconde algo más. La interpretación de estos detalles es subjetiva, pero lo que está claro es que los fans están pendientes de cada movimiento. Además de las interacciones en redes, han coincidido en algunos eventos. Aunque no han posado juntos ni han demostrado afecto en público, el hecho de que hayan coincidido en el mismo espacio ha alimentado las especulaciones. Por ejemplo, se les ha visto en fiestas de cumpleaños de amigos en común, y en eventos de la industria. Es como si de alguna manera, el destino los siguiera juntando. Y claro, en estos eventos, los fans y la prensa no pierden detalle, y lo saben. La proximidad física, aunque sea en un ambiente concurrido, siempre despierta interés. ¿Se cruzan miradas? ¿Hay algún gesto de cortesía? ¿Se mantienen distantes? Todo se analiza minuciosamente. La presencia de ambos en los mismos eventos, aunque no interactúen directamente, genera la sensación de que sus caminos se cruzan, y que la posibilidad de un reencuentro no es tan descabellada. Otro punto importante son las declaraciones que han hecho cada uno por separado. Aunque no han hablado directamente de su relación, sí han hablado de la importancia del amor, de la felicidad y de la amistad. Kerem, en varias entrevistas, ha expresado su cariño y respeto por Ande y viceversa. Son palabras que, aunque no confirman nada, sugieren que entre ellos existe un cariño y una conexión que va más allá de una simple amistad. Analicemos estas declaraciones con más detalle. Imaginemos que en una entrevista, Kerem es preguntado por Ande. En lugar de evadir la pregunta o de limitarse a responder con frases cortas, Kerem expresa su admiración por ella, destaca su talento y su buen corazón, y menciona que mantienen una relación cordial y respetuosa. Algo similar ocurre con Ande, quien en sus propias entrevistas, habla con cariño de Kerem, y destaca su profesionalismo y su calidad humana. Estas palabras, aunque no confirmen una reconciliación, sugieren que el cariño y el respeto mutuo aún persisten, y que la puerta a una posible reconciliación no está completamente cerrada. A todo esto, hay que sumarle el contexto de sus vidas actuales. Ambos están solteros, y ambos están enfocados en sus carreras profesionales. Kerem sigue cosechando éxitos con sus proyectos, y Ande también está trabajando en nuevos proyectos. Podría ser que, ahora que ambos están en un momento de estabilidad, hayan decidido darle una segunda oportunidad al amor. Es una pregunta que muchos nos hacemos. El hecho de que ambos estén solteros es un factor que, por supuesto, alimenta las especulaciones. Si uno de los dos estuviera en una relación, las posibilidades de un reencuentro serían mucho menores. Pero al estar solteros, la puerta a una posible reconciliación se mantiene abierta. Además, el hecho de que ambos estén enfocados en sus carreras profesionales, sugiere que han madurado y que han aprendido a gestionar sus vidas y sus relaciones. Esto podría ser un factor positivo, ya que ambos podrían estar en un momento de mayor estabilidad emocional y personal, lo que podría favorecer una nueva etapa en su relación. No podemos olvidar el poder de la nostalgia y el cariño que los fans sienten por ellos. La imagen de Eda y Serkan juntos en la pantalla, el recuerdo de su amor fuera del set. Todo eso ha creado una conexión muy fuerte entre Kerem y Ande y sus seguidores. La idea de que puedan estar juntos de nuevo es algo que emociona y motiva. La nostalgia juega un papel fundamental en este tipo de especulaciones.
Los fans que vivieron con intensidad el romance entre Kerem y Hande, recuerdan con cariño los momentos especiales que compartieron en la pantalla y en la vida real. La imagen de Eda y Serkan juntos, enamorados, felices, sigue presente en la mente de los seguidores. La idea de que ese amor pueda resurgir, de que puedan revivir esos momentos mágicos, es algo que emociona y que genera esperanza. El cariño que los fans sienten por la pareja, y por cada uno de ellos de forma individual, también es un factor importante. Los fans no solo quieren verlos juntos por la nostalgia, sino porque admiran a Kerem y Hande como personas, y desean que ambos encuentren la felicidad. Sin embargo, también es importante ser realistas. Hasta ahora, todo son rumores y especulaciones. No hay ninguna confirmación oficial de que Kerem y Hande estén juntos. Pero, ¿es imposible? Para nada. El amor es impredecible y a veces, las segundas oportunidades existen. Es fundamental mantener los pies en la tierra y entender que hasta el momento, no hay ninguna evidencia concreta que confirme una reconciliación. Los rumores y las especulaciones son parte del juego, pero no deben ser tomados como una verdad absoluta. Sin embargo, también es importante no descartar la posibilidad. El amor es un sentimiento complejo e impredecible y a veces, las personas se reencuentran, se dan segundas oportunidades y vuelven a construir sus vidas juntos. La vida está llena de sorpresas, y el amor puede tener diferentes formas y diferentes tiempos. Entonces, ¿qué conclusiones podemos sacar? Primero, que la química entre Kerem y Hande es innegable. Segundo, que los fans están muy atentos a cualquier señal que sugiera una reconciliación. Tercero, que las redes sociales son el caldo de cultivo perfecto para los rumores y las especulaciones. Y cuarto, que el tiempo dirá si hay una segunda oportunidad para esta pareja que nos robó el corazón. En resumen, podemos concluir que la química entre Kerem y Hande es innegable su conexión en pantalla, que se trasladó a la vida real, fue algo que cautivó a los fans. La forma en que se miraban, la complicidad que transmitían, era algo especial. Los fans están muy atentos a cualquier señal los seguidores de la pareja analizan cada like, cada comentario, cada foto, en busca de pistas que sugieran un reencuentro. La esperanza es lo último que se pierde. Las redes sociales son el caldo de cultivo perfecto para los rumores las redes sociales son el escenario donde se generan y se propagan los rumores y las especulaciones. Los fans comparten información, analizan cada detalle y crean sus propias teorías. El tiempo dirá si hay una segunda oportunidad el futuro de la pareja es incierto. Solo el tiempo dirá si Kerem y Hande deciden darle una segunda oportunidad al amor. Pero, ¿qué creo yo? Honestamente me encantaría que volvieran a estar juntos. Creo que se complementan muy bien y que su amor, aunque breve, fue auténtico. Además, verlos juntos de nuevo sería como revivir la magia de Love is in the air. Pero como siempre, respeto su privacidad y deseo lo mejor para ambos, independientemente de sus decisiones. Personalmente me encantaría ver a Kerem y Hande juntos de nuevo. Creo que son una pareja que irradia felicidad y que se complementa muy bien. La forma en que se apoyan, la complicidad que demuestran, es algo que me parece muy bonito. Además, verlos juntos de nuevo sería como revivir la magia de Love is in the air. Sería un regalo para los fans, que siempre recordaremos con cariño la serie y la pareja. Sin embargo, también entiendo y respeto su privacidad. Deseo lo mejor para ambos y espero que encuentren la felicidad, ya sea juntos o por separado. Lo importante es que sean felices y que cumplan sus sueños. Ahora, me gustaría saber su opinión. ¿Creen que Kerem y Hande están juntos de nuevo? ¿Ven alguna señal de que estén retomando su romance? ¿Les gustaría que volvieran a estar juntos? Déjenme sus comentarios abajo. Me encanta leerlos y saber qué piensan. Los comentarios de ustedes son muy importantes. Me gusta saber qué piensan, qué opinan, qué sienten sobre este tema. Es muy interesante escuchar sus diferentes perspectivas, sus teorías y sus esperanzas. No duden en dejar sus comentarios, compartir sus opiniones y participar en la conversación. Y llegamos al final de este vídeo. Hemos repasado la historia de amor de Kerem Bürsin y Hande Erçel, hemos analizado las pistas que nos han dejado y hemos especulado sobre las posibilidades de una reconciliación.
Espero que hayan disfrutado este vídeo tanto como yo disfruté haciéndolo. Gracias por acompañarme en este viaje por el mundo del entretenimiento turco, en particular, por el fascinante universo de Kerem Bürsin y Hande Erçel. No olviden dejar sus comentarios, darle me gusta al vídeo y compartirlo con sus amigos. Y por supuesto suscríbanse al canal y activen la campanita para no perderse ninguno de mis futuros vídeos. Para mí es un placer compartir mis conocimientos y mis pasiones con ustedes. Espero que hayan aprendido algo nuevo y que se hayan divertido. Un abrazo enorme y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.